¿Te has preguntado por qué a veces una frase, una historia o una comparación nos ayuda a entender lo que estamos sintiendo? Las metáforas son un recurso terapéutico que se utiliza para ayudar a los pacientes a comprender y resolver sus problemas. Acompáñame a descubrir cuáles son los beneficios de utilizar estas metáforas en la terapia infantil y familiar. Hola, soy Monse y hoy nos acompañan la psicóloga Alejandra Sea y el psicólogo Carlos Reséndiz, con quienes tendremos la oportunidad de abordar este tema desde su especialidad. Para comenzar, quisiera que nos ayudaran a entender desde lo más básico, qué son las metáforas en la terapia psicológica y cómo se utilizan. Sí, con gusto, Monse. Bueno, una metáfora es una analogía que se usa entre dos cosas, ¿sí? Y esta nos permite que el paciente, o en este caso, por ejemplo, yo que trabajo con niños o adolescentes, podamos hacer una comparación y pueda ser más funcional y más entendible para ellos. Ok. ¿Y desde la terapia familiar? Desde la terapia familiar, como ya lo mencionó Ale, la metáfora es una herramienta muy poderosa que tiene varias funciones. Uno de ellos es explicar tal vez algún problema que nos está hablando, y el recurso de la metáfora es justamente hablar de eso. Por ejemplo, en una familia se puede utilizar la metáfora de un sistema solar, que la familia es varios planetas y están alrededor del Sol, que el Sol podría ejemplificarse como un problema. Y como lo menciona Ale también, es una analogía que se utiliza para comparar situaciones. Entonces, muchas veces en la terapia familiar es difícil hablar de los problemas, ya que implica desgaste, problemas, evitación. Entonces, hablar del problema se convierte en un problema. Y el recurso de la metáfora es para hablar de eso, de lo que nos está hablando, y puede facilitar muchísimo a los miembros de la familia, en este caso a los niños y a los adultos. Ok, me parece muy interesante, ¿no? Porque creo que cuando pensamos en terapia pensamos más bien que tenemos que hablar solo de hechos, ¿no? Y que las metáforas nos puedan ayudar a ver esto desde otro ángulo, me parece fascinante. Ahora, pensando en que ustedes trabajan tanto con niños como familias, ¿cuál es el beneficio de este uso de las metáforas en cada una de este tipo de terapias? Sí, por ejemplo, con los niños las metáforas nos sirven para que ellos se puedan expresar y podamos hacer un cambio en su pensamiento y en su conducta. Entonces, bueno, por ejemplo, yo trabajo con niños las analogías en los libros. Son súper funcionales porque hay algún problema que a lo mejor ellos tienen, emocional o de conducta, y leyendo, bueno, por ejemplo, el libro, podemos ver que el personaje tiene una situación similar a lo de ellos y llegamos a un punto, a una conclusión, y es como ellos procesan la información y se puede dar este cambio. ¿No? Porque como tú comentas, no es lo mismo trabajar con una familia, un adulto, que con un niño. Entonces, estos recursos nos ayudan para trabajar en el pensamiento, en la conducta y que ellos lo practiquen y lo lleven a su vida diaria. Entiendo. ¿Y en la parte familiar? Dentro de la parte familiar, una metáfora tiene muchas funciones. Por ejemplo, una característica principal es el uso de la fantasía, de la creatividad, de la imaginación. Tanto puede ser como que lo proponga el paciente, en este caso la familia, o los niños que están en una situación familiar, también como el terapeuta, ya que puede identificar algunos patrones, algunos comportamientos que sean difíciles de explicar dentro del entorno familiar. Y como bien mencionaba Ale, es un recurso, utilizar algún ejemplo, puede ser de alguna película, de algún cuento, de alguna situación, de algún personaje. Y esto es lo rico de las metáforas, porque no son cerradas y pueden utilizar la imaginación, y siempre y cuando le hagan sentido. Por ejemplo, para un niño que la imaginación es una herramienta principal de ellos, pueden utilizar algún personaje de algún cuento, y pueden utilizar a la familia como miembros, ¿no? También de ese cuento, tal vez ejemplificando cuáles son los problemas, qué es lo que no se habla. Entonces ayuda mucho para conectar con la familia, tal vez desde una perspectiva más familiar. Ayuda mucho a conectar con la familia para que se hable de lo que nos está hablando.
Qué interesante. La verdad es que me parece fascinante, ¿no? Como algo que tenemos tan al alcance, una historia, una imagen, un recurso, nos puede ayudar tanto a conectar con nuestras emociones y verlas desde otra forma, ¿no? Ya nos hablaron un poco sobre el material que utilizas y los ejemplos que podemos llegar, que pueden llegar a usar en terapia, pero ¿podrían compartirnos algún ejemplo de metáforas que usan en terapia puntual? Sí, por ejemplo, yo con los niños uso algo que se llama el semáforo emocional y justo es esa metáfora, ¿no? Que es un semáforo, para qué sirve y lo trasladamos pues a la parte emocional. Entonces, aquí en la parte de las metáforas es súper padre porque no solo el terapeuta lo lleva, sino también el paciente. Entonces, entre ambos vamos haciendo pues este trabajo en conjunto para llegar a la conclusión, al beneficio para la persona. Ok. Dentro de la terapia familiar, la metáfora está abierta. Por ejemplo, pueden ocupar varias metáforas diferentes miembros de la familia, así como también el terapeuta. Y creo que eso es lo rico, ya que muchas veces uno puede utilizar la metáfora y si le hace sentido al terapeuta, pero a la familia no, eso podría ser un error. Aquí en la terapia familiar, en el enfoque sistémico, le tiene que hacer sentido a la familia ya que uno no puede meter alguna metáfora que ellos no entiendan y ahí se puede romper pues sí, la fluidez de la sesión, los problemas igual y no los entienden de la misma manera. Entonces, cualquier personaje que se identifique o simbolice la experiencia que esté viviendo esa familia ayuda muchísimo. Por ejemplo, puede ser la familia que está pasando por una situación difícil. Algo que se me viene a la mente es el hijo que está prisionero. No solamente pueden ser objetos, no solamente pueden ser personajes, sino también situaciones, ¿no? Como estar cerrado en una jaula y no poder salir porque los prisioneros están custodiando y no puede salir. Entonces, eso es una metáfora que se utiliza mucho en terapia familiar y también otros personajes, como por ejemplo en un cuento, el personaje que tiene que llegar a sí, a la salida, que tiene que utilizar algún recurso como nadar, como atravesar un bosque. Eso ayuda mucho para ejemplificar cuáles son los problemas que está sucediendo. Pues muchísimas gracias, chicos. La verdad es que sirve demasiado. No, no quisiera dejar pasar este material que tenemos sobre la mesa. No sé si puedas como explicarnos un poco más. Sí, justo, bueno, como les compartía, las metáforas en trabajo con niños y adolescentes se pueden hacer de diferentes maneras, ¿no? Con cuentos, usamos, por ejemplo, títeres, ¿no? Ellos van ocupando algún animal que ellos consideren que se parece a ellos en alguna característica y en familia, como comentaba Charlie, lo podemos usar también. Bueno, hay una actividad que se llama árbol genealógico y en esta le pedimos al integrante de la familia que elija un animal o personaje que tenga alguna característica de ellos, ¿no? Entonces vamos ondeando justo en estas metáforas en cómo es un caballo, por ejemplo, que tiene que ser un caballo para estar libre, por ejemplo, también, ¿no? Entonces los títeres son súper importantes para hacer actividades específicas o los niños las pueden hacer en juego libre y esto nos ayuda para ver qué metáforas usan ellos, como decíamos hace ratito, y qué es lo que ellos tienen internamente y nos están diciendo, ¿no? Para llegar pues a un beneficio en su conducta y pensamiento. También los dibujos que, bueno, ellos llegan a hacer son importantes porque tienen metáforas, ¿no? Es decir, una analogía, por ejemplo, del mar, ellos para qué representa para ellos, si es más ligera el agua o es más fuerte, ¿no? Entonces esto nos va dando indicadores de qué están pasando emocionalmente en familia, socialmente en la escuela y pues nos dan información, ¿no? Ahora sí que en general el juego es una herramienta que tiene muchas metáforas y nos permite conocer a las personas, conocer su mundo, tener comunicación con ellos y pues en esta parte poder darles herramientas para que puedan pues tener un bienestar emocional. Y bueno, este es otro libro súper famoso, es el libro de las emociones y nos ayuda justo para trabajar con los niños en metáfora, ¿no?
cómo es alegría, cómo es tristeza, cómo es enojo, y pues ellos se vayan, eh, bueno, vayan conociendo, ¿no? El monstruo que está súper enojado, súper triste, confundido, y pues esto nos va ayudando para que ellos vayan procesando de diferente forma sus emociones y las entiendan. Además que son recursos que atraen mucho a los pequeños, ¿no? En casa, que pueden acceder a ellos, pero sin duda me parece que dijiste algo muy importante, ¿no? O sea, yo puedo ver señales en mi hijo en la forma en la que aplica sus metáforas que me hagan a mí o decir, no, pues tengo que acercarme con un profesional. Hay algunas Sí. de estas señales, tanto en los hijos como en la familia. Hay algo que puede ser una señal de necesito una ayuda profesional. Sí, por ejemplo, una paciente en algún momento bueno, hicimos un dibujo y ella estaba narrando la historia y comentaba esta parte de una niña que ya no se sentía bien en el universo y se quería aventar desde la luna, ¿no? Entonces, metafóricamente, pues explorando más, ¿no? Me compartía, es que yo ya no tengo como ganas de vivir. No lo dijo tal cual, ¿no? Sí. No dijo me quiero aventar o me quiero morir, sino en la historia compartió, pues ya no tiene como sentido estar en el universo y todo, ella explicaba esto y su conclusión era, pues me voy a aventar desde la luna, ¿no? Entonces todo este tipo como de cuentos, narraciones, nos dan indicadores de algo está pasando y explorarlo y si solo es que la niña vio la historia en el internet, también hay que descartar, ¿no? Es cuando hay Ujú. que llevar a llegar al profesional. Sí. El justo fue una historia que soñó, ¿no? Que inventó porque jugó con sus amigas, o es una historia o una metáfora que está diciendo porque algo está en ella internamente, ¿no? Entonces, justo cuando sean como este tipo de historias que no son normales o que una niña de su edad no diría, es importante tomarlo en cuenta y llegar con un profesional para que nosotros exploremos la metáfora y veamos si es algo de ella o es algo social. Entiendo, entiendo. ¿Y en la parte familiar hay algo similar? Yo creo que es importante entender que la metáfora es dependiendo del paciente y de cada persona, ya que es su mundo, ¿no? Es un simbolismo propio de él. Entonces es diferente, evidentemente, un niño, un adolescente, un adulto, que una familia. Entonces, como bien mencionaba Ale, en un niño puede ser un síntoma desde la evaluación de que te está diciendo algo, ¿no? Que puede ser algo inusual, ya que como había mencionado antes, es difícil hablar de los problemas muchas veces y se utiliza el juego, la metáfora, para ejemplificar estos problemas. Entonces, especialmente en un niño puede haber esa situación. En el ámbito familiar puede haber algo como los secretos. Dentro de los secretos puede haber estas metáforas de algo que no conoce la familia y se utiliza la metáfora para ejemplificar algo difícil. Entonces, dentro de esta metáfora en el ejemplo familiar, puede un miembro de la familia tratar que hacer que entienda la familia cómo está su percepción de la situación familiar. Por ejemplo, hay algo que no me gusta y lo ejemplifico como la metáfora de estar prisionero y no poder decir nada, ya que si lo digo puede que tenga problemas si lo comunico. Entonces, hay que indagar mucho en quién está diciendo esa metáfora, a qué se refiere, porque es muy subjetivo y entender, ¿no? Cómo está viviendo esa situación. Puede que sea una mamá, puede que sea un papá, puede que sea alguno de los hermanos, algún hijo, alguna abuela. No se cierra mucho a solamente la familia, puede ser más amplio el panorama. Y yo creo que la herramienta de la metáfora es muy valiosa, ya que nos ayuda a comprender cuáles son los problemas, cuál es lo que no se comunica en la familia, y justamente es entender a qué se refiere, ya que muchas veces uno puede suponer que, se refiere tal vez eso, cuando la realidad es que se refiere a otra cosa. Claro. No, muchísimas gracias por compartirnos. Lo de las metáforas me parece que lo aclaramos desde el inicio, es una herramienta terapéutica, pero pues desde casa podemos dar esta
atención, ¿no? Al detalle, a como menciona Carlos, el quién lo está diciendo, el qué lo está diciendo, cómo lo está diciendo y de dónde viene, pero mejor aún si lo podemos hacer acompañados de un profesional, ¿no? Les invitamos a todos los que nos escuchan que si les gustaría trabajar estos recursos con ustedes, sus hijos, hijas o familias, recuerden que pueden agendar una cita con nosotros a través de un mensaje. Desde Seguramente queremos ayudarte a encontrar nuevas formas de entender y sanar lo que estás viviendo. Sin más, les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes, comentar sus dudas y gracias por escucharnos. Nos escuchamos pronto.